A través de esta presentación hablaremos de algunas nociones prácticas en el abordaje del paciente en choque. Mi nombre es Edison Benavides y soy residente del programa de anestesiología. Cuando nos referimos al choque, tenemos que hablar de esa expresión clínica de la falla circulatoria que en últimas nos deja en una inadecuada utilización celular del oxígeno. Un tercio de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos tienen un cuadro de choque. El diagnóstico está basado en signos que son clínicos, hemodinámicos y bioquímicos. Estos tres pilares nos van a ayudar a enfocar a estos pacientes. En una primera instancia tenemos un cuadro de hipotensión arterial sistémica que puede estar presente y la magnitud puede ser moderada si es que nuestro paciente tiene un cuadro de hipertensión crónica. Sin embargo, un cuadro de taquicardia aunado a una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y una presión media menor de 70 milímetros de mercurio es por definición un cuadro de shock. Hay varias ventanas que nos permite abordar de una manera más organizada al paciente en choque. La hipoperfusión tisular entonces nos permite ver más allá de lo que está ocurriendo con el paciente. Tenemos tres ventanas principales a las que le vamos a sumar una adicional. La primera de ellas es la piel. La piel puede estar fría y húmeda, podemos tener fenómenos de vasoconstricción y de cianosis y bajos flujos. En cuanto a la perfusión renal, podemos tener una diuresis menor de 0.5 mililitros kilo hora. Desde el punto de vista neurológico, algún tipo de deterioro progresivo. Y desde el punto de vista, y esta es la cuarta ventana, hepático, tenemos alteraciones en su función. Otro componente importante es determinar el metabolismo normal del oxígeno celular. Eso lo podemos a grandes rasgos intuir a través de la expresión de la producción de lactato. La hiperlactatemia entonces, entendida como un lactato por encima de 1.5 milimol por litro, nos habla de esa insuficiencia circulatoria aguda. Hablemos entonces de la fisiopatología de esta entidad. Los mecanismos potenciales son cuatro. Estos mecanismos no son excluyentes entre sí. Tenemos un shock que puede ser hipovolémico, cardiogénico, obstructivo o distributivo. Los tres primeros tienen en común que hay una disminución del gasto cardíaco con un inadecuado transporte del oxígeno. Y en el caso del shock distributivo tenemos que hay una disminución o una caída de la resistencia vascular sistémica y adicionalmente una extracción inadecuada de oxígeno por los tejidos. Vemos entonces que el shock distributivo se lleva un porcentaje importante, 62% de nuestros pacientes. Así las cosas, el shock distributivo se comporta expresando gastos altos inicialmente y luego tiene una caída por depresión miocárdica. Eso lo vamos a entender más adelante. Sin embargo, y como una conclusión importante, varios mecanismos pueden presentarse de manera simultánea, así que tenemos que estar muy atentos a este proceso. Esta va a ser entonces nuestra ruta de manejo de estos pacientes. Si nuestro paciente tiene un shock cardiogénico, tenemos que pensar que la falla es una falla a nivel miocárdico. Tenemos una hipotensión arterial, usualmente taquicardia, los signos que ya habíamos visto a través de las ventanas de hipoperfusión tisular. Tenemos establecido un shock circulatorio, un gasto cardíaco que está disminuido y una saturación venosa de oxígeno que se encuentra disminuida también. Podemos tener una presión venosa central elevada, ya que hay una especie de remanso antes de llegar al corazón propio de la falla ventricular. Hablamos de que este es un shock por excel cardiogénico. Causas: infartos, la expresión de una valvulopatía que progresó y ahora estamos en una falla ventricular como tal, lo mismo que una miocarditis, un paciente que tiene una ruptura de una cuerda tendinosa y una valvulopatía por ende también puede hacer un shock de tipo cardiogénico. Este otro tipo de shock, el shock obstructivo, tiene en común las mismas partes del shock cardiogénico. ¿Cómo lo distinguimos uno del otro? Vamos a darnos cuenta que aquí tiene que jugar un papel importante la experiencia clínica que cada uno obtiene. Podemos tener un cuadro de taponamiento cardíaco por una fusión pericárdica, podemos tener un neumotoras a tensión, tenemos una patología obstructiva.
Si el paciente tiene una franca pérdida de líquido, una hemorragia, estamos ante un shock hipovolémico. Hay una pérdida de plasma y del volumen sanguíneo como tal. Este paciente difiere de los dos previos en que tiene una presión venosa central disminuida. El paciente con shock distributivo, por su parte, tiene una franca dilatación de la vasculatura sistémica, sea por un cuadro séptico o también por un shock anafiláctico. Vemos entonces los distintos matices que puede tomar el shock. En el caso del shock distributivo tenemos, en el caso también de uno explicado por una infección bacteriana, que hay un patógeno que estimula células de las defensas del huésped, genera una inflamación sistémica, una activación de mediadores proinflamatorios. En últimas, tenemos daño tisular. Hay varios estudios que nos han mostrado cómo la sepsis es capaz de generar cierto grado de disfunción miocárdica. En el paciente normal vemos cómo cuando hay una infección bacteriana y el paciente pasa un shock séptico, que hay una caída de la precarga por esa vasodilatación y aumento de la permeabilidad, podemos tener una fracción de eyección conservada, un volumen latido disminuido por esa disminución de la precarga y tenemos una franca o un franco incremento de la frecuencia cardíaca para compensar. Si nosotros reanimamos con fluidos a este paciente, vamos a tener que la permeabilidad sigue aumentada, pero nosotros hemos recuperado la precarga. Al aumentar la precarga en este paciente, tenemos que hay un ligero o una ligera caída de la fracción de eyección, pero tenemos un volumen eyectado, un volumen latido que permanece normal o constante. Eso nos permite garantizar un gasto cardíaco si es que reanimamos adecuadamente a este paciente. Una fase tardía, una fase en la que ya hay un daño miocárdico, está representada por un incremento franco de la permeabilidad, vuelve a caer la precarga y tenemos, a pesar de que haya una fracción de eyección conservada, un volumen latido francamente disminuido, y es ahí donde encontramos dos patrones bien importantes. Uno, que el choque caliente es el que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de los adultos: llenado capilar menor de 2 segundos, una tensión arterial diferencial amplia, unos pulsos saltones, pero tenemos ese otro componente, podemos tener un shock frío. Un choque frío está caracterizado por un llenado capilar mayor de 2 segundos, hay frialdad distal, hay una tensión arterial diferencial estrecha y unos pulsos débiles. ¿Qué ocurre? La sepsis es capaz de generar un daño a nivel del miocardiocito. Este daño a nivel del músculo cardíaco termina generando un fallo de bomba que nos lleva a un choque frío y a un fallo orgánico múltiple. Por otra parte, la vasodilatación nos genera un shock caliente. Esta puede ser la primera fase de la sepsis. Esta sería una fase mucho más avanzada. ¿Cuál va a ser entonces el abordaje inicial? Me dedico en mis ratos libres al atletismo de montaña y veo cómo las situaciones más extremas y las situaciones de mayor control siempre van a tener en común muchísimo entrenamiento. ¿Cuál es la piedra angular entonces del manejo del shock? Entrenar. ¿Entrenarse en qué? En realizar una correcta historia clínica y un completo examen físico. El soporte hemodinámico temprano entonces está orientado a disminuir la disfunción y evitar que el paciente nos llegue a una falla orgánica. Por esa razón, tenemos que buscar una rápida corrección de la causa. Si el paciente está sangrando, transfundirlo. Si el paciente tiene un infarto, llevarlo rápidamente a un cateterismo cardíaco, o si hay que trombolizarlo porque el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar masivo, o si lo que necesita el paciente es una terapia antibiótica temprana. Entonces, hay que determinar rápidamente la causa, y como hay muchos mecanismos que aparecen simultáneamente, nuestro abordaje tiene que ser de manejo y diagnóstico también simultáneo. No nos afanemos a colocar una línea arterial y un catéter venoso central si es que no hemos reanimado volumétricamente a este paciente. Claro que una vez que hemos cumplido con algunos objetivos, la línea arterial nos va a ser de muchísima utilidad si es que necesitamos una monitoría continua de la presión arterial del paciente y si necesitamos tomarle para clínicos de forma seriada. Un catéter venoso central nos va a ayudar no solamente para colocarle los vasoactivos a nuestro paciente, sino como una guía para la fluidoterapia. Si nosotros podemos corregir rápidamente la situación que ha llevado a shock al paciente, podríamos no necesitar
ni la línea arterial ni el catéter venoso central. Pero miren, el manejo inicial está orientado por problemas. Siempre que nos caemos deberíamos tener la misma actitud. Las metas van a ser iguales a pesar de la causa, simplemente que el tratamiento para alcanzarlas difiere. Vamos a darle una atención VIP a nuestro paciente. Primero, ventilar. Hay que garantizar oxígeno a nuestro paciente. Infusiones. ¿Cuáles? Vamos a ver que los cristaloides han tenido un impacto que es difícilmente superado por otros fluidos. Y finalmente pensar en la bomba, pensar si el paciente requiere un agente vasoactivo. El soporte ventilatorio, encontramos que el oxígeno tiene que iniciarse de forma inmediata, tenemos que garantizar una entrega de oxígeno a los tejidos y prevenir con su administración la hipertensión pulmonar. A veces la pulsioximetría no resulta tan confiable si es que el paciente tiene una vasoconstricción periférica. Por esa razón decidimos tomarle gases arteriales seriados a nuestro paciente. Encontramos que en la práctica también la máscara laringia puede llegar a tener cierto uso limitado. A veces hay fallas técnicas cuando el paciente está en el contexto de un paro cardiorrespiratorio. Por esa razón, el estándar de oro y de elección sigue siendo el tubo orotraqueal más la ventilación mecánica invasiva. Eso en pacientes con disnea severa, hipoxemia y que tienen un pH por debajo de 7,3. Por esa razón lo que vamos a hacer es vigilar el gasto cardíaco. Lo vamos a poner en ventilación mecánica invasiva, sí. Vamos a de alguna manera disminuir la demanda de oxígeno de los músculos de la respiración. Disminuimos también la poscarga del ventrículo izquierdo y por tanto aumentamos la presión. Al aumentar la presión intratorácica podemos disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Y muchos de estos pacientes deberían tener la mínima sedación posible. Recordemos que una sedación profunda los lleva a hipotensión también y a inestabilidad hemodinámica. Si lo montamos a la ventilación mecánica y el paciente tiene una caída abrupta de su presión arterial, esto sugiere que el paciente está mal reanimado, que seguimos con hipovolemia y que tiene una disminución del retorno venoso. En cuanto a las infusiones en reanimación hídrica, el flujo sanguíneo a la microcirculación y el incremento del gasto cardíaco tiene que ser nuestro estandarte, una terapia esencial. Incluso en shock cardiogénico, el edema agudo puede tener una cierta disminución de volumen intravascular efectivo, pero miren que si se nos va la mano en la sobrecarga hídrica, eso también ha demostrado incrementar la mortalidad, la morbimortalidad. Por esa razón necesitamos una monitoría estrecha de la respuesta al volumen. Es bien conocido que si el paciente se encuentra en esta zona de la curva de Frank-Starling, que es precarga dependiente, el paciente va a responder a la infusión de líquidos, en este caso a la infusión de cristaloides. Pero una vez el paciente llega a la meseta de la curva de Frank-Starling, una zona de precarga independiente, el paciente, a pesar de que le pongamos más líquidos, no nos va a responder de forma adecuada. Ahí es donde tenemos que pensar si lo que necesita el paciente es inotropía o si lo que necesita el paciente es vasoconstricción. Establecer unas metas pragmáticas lo más sencillas posibles en fluidoterapia es difícil aún. Es difícil además saber cuándo el paciente está en la meseta de la curva de Frank-Starling solamente por clínica. De ahí que si tenemos un paciente en ventilación mecánica invasiva tenemos que echar mano de algunos signos de respuesta a volumen. El volumen sistólico latido a latido es posible medirlo directamente a través de monitores del gasto cardíaco o de forma indirecta a través de la variación de la presión de pulso durante el ciclo del ventilador. ¿Cuáles son los limitantes? Que necesitamos volúmenes corrientes muy altos, de hasta 8 mililitros por kilo, que el paciente esté muy bien acoplado a la ventilación mecánica, que no tenga arritmias, que no haya una disfunción del ventrículo derecho y que no tenga shunts intracardíacos. Esta situación en un paciente que está en UCI, que tiene la menor sedación posible, a veces es difícil de encontrar. Se puede hacer una prueba pasiva del levantamiento de piernas como un método alternativo para medir si el paciente responde o no. Cambios por encima del 15% nos hablan de que el paciente puede ser respondedor a volumen, siempre y cuando tengamos un dispositivo que nos dé datos muy rápidos. Este efecto de todas maneras es un efecto transitorio y en niños podría no ser tan útil. Es por eso
que independientemente de la prueba que utilicemos, siempre vamos a tener una zona gris, donde es difícil predecir la respuesta de líquidos de los pacientes. Si nosotros utilizamos un líquido, tenemos que tener en cuenta 4 elementos. Tenemos que seleccionar el tipo de fluido, fijar objetivos de presión arterial, frecuencia cardíaca y diuresis, definir los límites seguros de infusión. Podemos hacer seguimiento incluso ecográfico del pulmón, por ejemplo, para definir en qué momento el paciente ya se nos está pasando de líquidos. Definir la velocidad de infusión también es importante y tener en cuenta que cuando el paciente llega a cierto punto donde no responde a líquidos hay que pensar en los vasoactivos. Si bien el objetivo fuerte de la conferencia no es hablar de todos los vasoactivos en particular, tenemos que mencionar, por ejemplo, que la norepinefrina tiene un efecto alfa 1, también beta 1, que nos permite incrementar la resistencia vascular sistémica. Este efecto beta 1 genera cierto grado de taquicardia, pero por el reflejo vasoreceptor, al incrementar la presión arterial, lo que vamos a generar es cierto grado de bradicardia. Así que el efecto en últimas termina siendo neutro sobre la frecuencia cardíaca y tenemos sí un incremento de la resistencia vascular sistémica. Tenemos, por ejemplo, la utilización de epinefrina. La epinefrina tiene un efecto fuerte alfa 1, fuerte beta 1 y beta 2. También tenemos un incremento del gasto cardíaco, disminución de la resistencia vascular sistémica a bajas dosis e incremento de la resistencia vascular sistémica a altas dosis. Esto podría ser de utilidad en niños que hacen shock frío, que necesitan cierto grado de vasodilatación sistémica al tiempo que incrementamos el gasto cardíaco. El soporte mecánico es otra de las alternativas para estos pacientes. Dos mecanismos son el balón de contrapulsación intraaórtico y la oxigenación con membrana extracorpórea venoarterial. Se salen un poco del objetivo práctico de esta charla. Algunas de las metas del soporte hemodinámico van a ser cuatro metas grandes. Una, presión arterial. Más que valores concretos de tensión arterial, lo que tenemos que garantizar es una perfusión tisular adecuada. De ahí que un metabolismo celular adecuado se alcance con una presión arterial media entre 65 y 70 milímetros de mercurio y podría ser un buen objetivo inicial. Pero si el paciente lo que tiene es una hemorragia aguda, podemos aceptar valores inferiores. Valores inferiores pueden ser aceptables hasta que nosotros alcancemos un control del sangrado, siempre y cuando el paciente no tenga alteraciones neurológicas y se limite rápidamente la pérdida de sangre. De ahí que tengamos que estar revisando todo el tiempo las 4 ventanas. El gasto cardíaco y la entrega de oxígeno. Este equilibrio es fundamental. Suministro y requerimientos de oxígeno. Vemos cómo si corregimos la hipoxemia y corregimos la anemia severa y garantizamos un buen gasto cardíaco, tenemos que estamos impactando sobre el principal determinante del suministro de oxígeno. ¿Cómo medir el gasto cardíaco óptimo? Pues hay que monitorizar. A veces es muy difícil saber cuál es el gasto cardíaco óptimo. Usted monitoriza y si revisa las tendencias de forma periódica, usted puede ir estableciendo cuál va a ser la mejor para su paciente. La saturación de oxígeno venosa mixta. ¿Qué tenemos? Que se cae en estados de bajo flujo o anemia, pero puede ser normal o alta en aquellos pacientes que tienen un shock distributivo, por ejemplo. Rivers mostró cómo, en cuanto a sus metas del manejo del shock séptico, tener valores por encima de 70% en las primeras 6 horas disminuyó la mortalidad. Sin embargo, no podemos dejar de lado la posibilidad de que haya una disoxia. Si el paciente ya tiene un profundo impacto, una falla orgánica y hay una lesión tisular importante, esas células podrían no estar consumiendo oxígeno y por tanto nuestra saturación venosa central de oxígeno podría estar por encima de 70, dándonos un falso valor entre comillas de tranquilidad cuando el paciente realmente lo que tiene es un fallo orgánico. Medición del lactato sérico. Como veíamos hace un momento, la hiperlactatemia es el reflejo de la función celular anormal. Así que tenemos que estar muy pendientes de aquellos estados de bajo flujo porque nos generan hipoxia tisular con el desarrollo de un metabolismo de tipo anaerobio. El shock distributivo
tiene una fisiopatología compleja. Ahí también interviene la glucólisis y la inhibición de la piruvato deshidrogenasa. En todos los casos, las alteraciones en el aclaramiento también pueden ser explicadas por la función hepática. Una alteración a ese nivel puede generarnos falsos resultados. Si nos pasamos a la reanimación de la microcirculación, podemos ver que hay dispositivos que, colocados de forma sublingual, como las imágenes espectrales de polarización ortogonal, podemos ver la vasculatura, en este caso de un paciente normal, ¿cierto? Que tenemos un buen flujo, y ver cómo en el estado de shock ese flujo y esa microcirculación se pierde. Es como si la hubieran borrado. Ese tipo de microcirculación podría llegar a ser en un futuro próximo una de nuestras metas en reanimación. Sin embargo, hacen falta varios estudios al respecto. La espectroscopia cercana al infrarrojo nos permite medir la saturación, oxihemoglobina y desoxihemoglobina, pero de todas maneras seguimos en que ese abordaje desde la microcirculación aún requiere un estudio más minucioso. ¿Cuáles van a ser entonces las reflexiones y qué nos vamos a llevar para la casa? La ruta terapéutica va a incluir 4 fases. Primer enfoque va a ser el de la reanimación. Tenemos que obtener una tensión arterial mínima aceptable, unas medidas salvavidas. Luego pasamos a la optimización, donde proveemos buen oxígeno, dependiendo si no pudimos intubar inicialmente el paciente, este es el momento para hacerlo si es que lo necesita. Tenemos que optimizar el gasto cardíaco, la saturación venosa de oxígeno y el lactato. Luego pasamos a una fase de estabilización, donde proveemos un soporte orgánico dependiendo cuál sea la etiología y la causa que llevaron al paciente a shock. Minimizamos al máximo las complicaciones y finalmente tenemos que desescalar ese primer enfoque que hicimos. Tratar de liberar rápidamente al paciente de los vasoactivos y alcanzar un balance negativo de líquidos. Esta es de alguna manera un abordaje muy práctico y simplemente una pincelada del manejo del shock. Muchas gracias.